Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente Juan Antonio Mezcua, John Misterio en un video más, que bueno, evidentemente pues lo grabé ahorita mismo, acabo de grabar un video, ahorita estoy grabando el nuevo, estoy aprovechando el tiempo. Y bueno, en este video quiero platicarte algunas cosas que en lo personal me han pasado, porque muchas personas, bueno, los que me siguen ya de mucho tiempo, de muchos años, lo cual les agradezco profundamente y saben que por eso los quiero mucho, los quiero inclusive como si fueran parte de mi familia, porque me han apoyado bastante en todo este tiempo y en este proyecto que se llama John Misterio. Y bueno, algunas experiencias que me han tocado vivir han sido bastante fuertes, raras, extrañas. Ya se los he platicado en algunas ocasiones. Cosas realmente raras, extrañas que he vivido. Pero bueno, yo sé que hay mucha gente nueva, hay gente que va llegando al canal, que no me conoce todavía muy bien. Y bueno, me gustaría, por la nueva gente que va llegando al canal de John Misterio, pues platicarles algunas cosas, ¿no? Los que ya conocen esto, pues obviamente siempre es padre escuchar, es lo que me han dicho, que siempre es padre escuchar mis historias de terror y de fantasmas. Seguramente muchos de ustedes han de preguntar, bueno, ¿de dónde te viene el gusto por los fantasmas? ¿De dónde viene tu interés por lo sobrenatural? En el video anterior te platiqué, pues, evidentemente, lo que había vivido mi abuelo, el señor Juan Castillo, allá en Veracruz, en este pueblo de Guayacocotla, Veracruz. Entonces de ahí me viene todo este rollo. Curiosamente, siempre era en estas épocas de lluvia. Hoy está lloviendo muchísimo más que en otros años y en otras épocas. Y creo que así va a ser cada año por el cambio climático. Cada vez va a ser peor esta temporada de lluvias. Cuando yo era niño y estaba en la primaria, acababa de entrar a la primaria, tendría 6 años. Estamos hablando de 1986. En esta colonia donde yo llegué a vivir, que es donde vivo actualmente todavía, y creo que aquí moriré, se contaban algunas cosas. De hecho me acuerdo perfectamente, y de ahí yo tiempo después escribí un cuento que se llama Los hijos de la Llorona. Cuando llegué a este pueblo, una señora que nos dio la bienvenida, que inclusive ya no vive aquí, ya después se mudó a otro lado, ella nos advertía que había el peligro de que se nos apareciera la Llorona. Hoy en día todavía existe ese río, pero ya no hay acceso a él porque lo entubaron y le pusieron una barda bastante grande. Pero cuando nosotros llegamos a este pueblo, no había esa barda. No había modo de brincar a este río. Y lo hacíamos cuando jugando fútbol se nos iba la pelota hasta allá, ¿no? A veces la podía recuperar, a veces no. Entonces cuando nos veía esta vecina jugar cerca del río, le advertía a mi madre que tuviera cuidado porque ella decía y juraba y perjuraba que había visto a la Llorona. Y mi mamá, cuando le dijo tenga cuidado de que sus hijos no se los vaya a topar la Llorona, mi mamá dijo, pues quizá está bromeando, ¿no? Quizá me quiere jugar una broma o algo así. Pero no, o sea, la señora lo decía muy en serio porque ella juraba que en una ocasión, en una madrugada, ella había visto pasar un bulto blanco sobre el río y que había escuchado un lamento desgarrador. Cuando ella obviamente dice que lo vio, pues fue como a las 3 de la madrugada, que se había levantado al baño. El baño lo tenía fuera de su casa, acababa de construir un cuartito, tenía fuera su letrina, entonces para ir al baño tenía que salir de su casa. Entonces en ese lapso dice que mientras estaba haciendo de sus necesidades, eran ya las 3 de la mañana, escuchó que los perros ladraban y después escuchó el grito de la Llorona y por un hoyito que tenía de su baño se asomó y vio que pasó un bulto blanco, ¿no? Entonces ese tipo de cosas nos platicaron cuando llegamos a este pueblo. Yo tenía en ese momento apenas como 4 años. Ya entrando yo a la primaria, en la primaria donde yo estudié decían que espantaban y había cosas realmente extrañas, raras en esa escuela. Por ejemplo, en el baño de los niños había
un sanitario que estaba clausurado, y desde que yo estudié ahí, desde primero de primaria hasta quinto, porque luego me cambié a otra escuela, siempre estuvo clausurado ese cuarto. ¿Por qué motivo, por qué razón? No sé. Dirían tal vez algunos, pues quizá era el baño del director, o era el baño de los profesores, o no sabemos qué, pero no era así. De hecho, en la dirección, a un lado de la dirección estaba pues el aula de los profesores, y ahí había baños. Había baños para el director y los que ahí impartían clases. Y de repente, claro, en el baño de los niños, de repente veías que se metía un profesor al baño, ¿no? Pero había un baño en especial, que era el que estaba hasta el fondo, así que al fondo a la derecha, el primero del fondo hacia afuera, que siempre estuvo clausurado. ¿Por qué motivo? Quién sabe, pero siempre estaba clausurado, cerrado, y era el único que no servía, o no sé. O hacia dónde llevaba, quién sabe, ¿no? Ya dejando volar la imaginación, tal vez era un túnel secreto. Pero bueno, en esta primaria donde yo estudié, decían que se aparecían los fantasmas de niños ahí en esa escuela, lo cual no se me hace tan descabellada la historia, porque todo este terreno donde yo vivo actualmente, donde se construyeron ya después escuelas y primarias y secundarias y ya casas, eran milpas, eran terrenos de, bueno, pues eran ejidatarios, o como, no sé cómo se diga, y no había cementerio. Entonces, pues obviamente hace muchos años, cuando una persona fallecía, como no había en dónde enterrarlo, pues posiblemente ahí donde hicieran el hoyo, ahí lo enterraban, ¿no? Posiblemente en la primaria hubo antes mucha gente que vivió por ahí y que fue enterrada clandestinamente, o no clandestinamente, sino que simplemente no había en dónde hacerlo, ¿no? Entonces ahí pudo tal vez haber sido enterrado alguien. Y lo que sí recuerdo, en una ocasión, yo estaba como en cuarto de primaria, había llovido bastante la noche anterior, y recuerdo que había un río, bueno, existe todavía el río que pasaba al lado de la primaria, y había llovido tanto que les juro que vimos pasar una caja de muerto sobre el río. El río llevaba obviamente un caudal bastante grande, bastante fuerte, y vimos cómo pasó ese féretro, esa caja de muerto, que evidentemente, aparte de que era una corriente fuerte en la que llevaba, nosotros éramos niños en ese momento de 10 años más o menos, pues nadie se atrevió bueno, primero a detener la caja, que tal vez no hubiéramos podido hacerlo, porque llevaba fuerza, pero vimos cómo pasó la caja de muerto, y no vimos si adentro llevaba algún cadáver. Pero eso son cosas así muy, muy lejanas que yo recuerdo que tuve en esa primaria. Y también recuerdo, eso lo recuerdo con nostalgia y es un recuerdo bonito, que cuando llovía muy fuerte y era casi como de ley, que si llovía fuerte se iba la luz. Y entonces mi madre tenía que sacar unas velas, a la hora de la cena, sacaba sus velas, nos daba café con chocolate o simplemente leche con chocolate, un pedazo de pan, ponía sus velas, y mis hermanos y yo siempre fui, bueno, soy el menor, se ponían a platicar historias de fantasmas, ¿no? Y me acuerdo que en una ocasión un hermano contó que una de sus profesoras, que le había dado, creo que quinto año de primaria, ella en su estado natal, que era Guerrero, había tenido una experiencia con un fantasma, que esta maestra había llegado de visita a la casa de su tía, y que la noche llegó, obviamente salió al pueblo, se divirtió, fue una fiesta, como ella no era de ahí, pues salió a dar un paseo y le invitaron a una fiesta en el pueblo, y que cuando regresa a la casa de su tía, ya pues entrada la noche, como a las 12 de la noche, que le abrió una persona en la puerta de la casa de su tía.
Al día siguiente le pregunta a su tía, oye, ¿y cómo entraste a la casa? Ah, pues toqué a la puerta y me abrió una persona, me abrió un hombre con estas características. Y le dijo la señora, es que a su tía, oye, pero pues aquí no hay más personas que yo, aquí no vive nadie con esas características que tú me estás dando, ¿no? Entonces ella suponía que había sido un fantasma quien le abrió esa puerta. Entonces, ese tipo de historias eran las que nos contaban, bueno, me contaba mi hermano. Y aparte de esas historias también que a mucha gente pues igual les da un poco de miedo, eran las historias de los platillos voladores, de los ovnis. Mi madre también, ella de niña había tenido unos avistamientos de ovnis a plena luz del día. Me acuerdo que ella me contó que cuando tenía ella como 12, 13 años, vio en el cielo como un tinaco plateado que empezó a girar sobre su propio eje y que después de hacer esto, ¡pum!, que salió volando, ¿no? Entonces, esas noches de lluvia eran tertulias fantasmales, nos platicaban este tipo de historias y era padrísimo escuchar historias de fantasmas, con la lluvia, todo lo que daba, con las velas. Y después ya nos daba miedo, evidentemente a mí ya me daba miedo, por ejemplo, ir al baño. Le tenía que pedir a uno de mis hermanos, oye, acompáñame al baño, ¿no? Me daba risa porque nos daba miedo ya cuando nos íbamos a acostar, nos acostábamos un hermano y yo en la misma cama, porque éramos pequeños, como de 10, 12 años. Y nos daba miedo pues dormir después de escuchar esas historias. Por eso a mí me resulta fascinante y es algo que yo espero nunca se pierda, ese sentimiento de escuchar historias de terror, historias de fantasmas. Para mí esas historias son increíbles. Sentir ese miedo, esa adrenalina de ¿y luego qué pasó? Y luego, no manches, ¿en serio pasó eso? ¡Wow! O sea, ese tipo de cosas o de relatos fantásticos espero que nunca se acabe. Y bueno, queridos amigos, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, que Dios los bendiga y seguimos en contacto.